Hola jóvenes, bienvenidos a la asignatura de Matemática 1 con el tema Funciones trigonométricas del ángulo agudo para el 10º grado en el bachillerato en Ciencias y Humanidades. El objetivo que trabajaremos hoy, calcular la medida de los lados y ángulos en triángulos rectángulos, siempre con el contenido de las funciones trigonométricas del ángulo agudo. Quiero recordar las 6 funciones trigonométricas que aprendimos en el video pasado. Seno o cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las otras 3 son funciones recíprocas. Cabe destacar que para calcular el valor desconocido de uno de los lados del triángulo, debemos usar las 3 funciones trigonométricas elementales, seno, coseno o tangente, ya que esas son las que aparecen en su calculadora. Veamos los ejemplos. Antes de ello, es importante mencionar los 2 tipos de ejercicios que vamos a trabajar. En este video trabajaremos con la parte número 1. Si se conoce la longitud de los 2 lados, usaremos el teorema de Pitágoras para calcular el tercer lado. Ahí tenemos un triángulo. Número 2. Si se conoce la longitud de un lado y un ángulo, se recomienda usar una función trigonométrica adecuada. Esto lo vamos a trabajar en el próximo video. Nos quedaremos con la parte número 1. Conociendo 2 lados, usaremos el teorema de Pitágoras. Aquí aparece el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. La hipotenusa es el lado de mayor longitud, en la línea inclinada opuesta al ángulo recto. Los otros 2 lados son catetos y cabe mencionar que debemos identificar el tipo de cateto, sea opuesto o sea adyacente, desde el ángulo que nosotros observemos los demás lados del triángulo. Entonces, el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Ese usaremos en los próximos ejemplos. Ejemplo número 1. Calcularemos las medidas de los lados restantes, en este caso será 1, y los valores de los ángulos. En otras palabras, resolveremos el triángulo rectángulo. Veamos el ejemplo. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. Conocemos que la hipotenusa vale 13, el cateto vale 5 y el otro cateto vale X. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver el triángulo. O sea, calcular la tercera medida de lado y calcular las medidas de los 2 ángulos. Cuando a usted en un triángulo le dan 2 lados conocidos, usará el teorema de Pitágoras. Siempre el teorema de Pitágoras. Recordemos el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. La hipotenusa es 13. Por eso acá 13 al cuadrado. Es igual al cuadrado del cateto x más el cuadrado del cateto 5. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Resolvemos las potencias. 13 al cuadrado da 169. X al cuadrado se anota y 5 al cuadrado da 25. Despejamos, 25 pasa a restar para dejar sola x al cuadrado. Y nos queda 169 menos 25. Y eso da 144. Vamos a calcular la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 144, esto es para eliminar el cuadrado, usamos la operación inversa. Este es un valor exacto y da 12. No necesariamente le van a dar valores exactos, pueden dar cualquier valor
decimal, cualquier valor que esté dentro del número real. Esa sería nuestra primera respuesta. La respuesta del valor del lado, la longitud del lado, BC, que en este caso es X. La longitud del lado BC es 12. Esa es la tercera medida del triángulo. Ahora nos resta calcular el ángulo A, la abertura de este ángulo A y la abertura del ángulo B. Porque ya sabemos que el ángulo C es recto, vale 90. Ok, para ello primero debemos seleccionar un ángulo. Aquí está seleccionado el ángulo A. Hay que seleccionar un ángulo primero para escribir quién es el opuesto, quién es el adyacente y quién es la hipotenusa. Entonces vamos a identificar cada uno de ellos. Ahí está, cateto opuesto es X, cateto adyacente es 5 y 13 que sería nuestra hipotenusa. Ahí lo tenemos. Ahora, para calcular el valor de un ángulo, debemos utilizar dos medidas. En este caso vamos a utilizar el 5 y el 13. Siempre va a utilizar usted dos medidas porque para definir una función necesita dos medidas. Entonces vamos a seleccionar el 5 y vamos a seleccionar el 13. Esas dos medidas que tengo ahí. Ahora, veamos esas dos medidas que están seleccionadas. El 5 es adyacente y el 13 es hipotenusa. Entonces nos preguntamos, ¿qué función voy a utilizar? ¿Qué función es adyacente hipotenusa? Muy bien, coseno, aquí la tenemos. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces vamos a usar la función coseno. Coseno de A, porque desde A es el que tengo seleccionado. Coseno de A es igual, lo que aprendimos en el video pasado, 5 entre 13, porque 5 es el adyacente y 13 es el hipotenusa. Ahí está. Coseno de A es igual a 5 sobre 13. La idea es encontrar el valor de A. Por lo tanto, para dejar solo la letra A, usaremos la función inversa. Dejamos la letra A y pasamos coseno con un 1 negativo que significa función inversa. Ahí está. Coseno de negativo 1 de 5 sobre 13. Coseno elevado a la negativo 1 que significa coseno inverso de 5 sobre 13. No necesita dividir. Hágalo directamente en su calculadora. Para calcular este coseno inverso, usted presiona la tecla Shift en su calculadora. Está en la parte superior izquierda, Shift, cos. Y ahí le va a aparecer un cos con un negativo 1. Abre paréntesis y coloca 5 sobre 13. Igual. Y eso le va a dar 67.38 grados. Ese es el valor del ángulo A. Ahora, para calcular el ángulo B, si ya conocemos un ángulo, únicamente vamos a usar ángulos complementarios. ¿Qué significa? Que la suma de los dos vale 90. Si ya tenemos uno que vale 67.38, el otro solo lo vamos a calcular restando 90 menos 67.38 y eso nos va a dar 22.62 grados. Vean que solo lo restamos. Por lo tanto, ya tenemos las tres medidas restantes del triángulo rectángulo ABC. X, 12, el ángulo A, 67.38 grados y el ángulo B, 22.62 grados. Veamos otro ejemplo. Ahí tenemos, vamos a calcular siempre la medida del lado restante y los dos ángulos. Teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa, en este caso es X, vean que aquí X es la hipotenusa, es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Entonces nos queda X al cuadrado, porque X es la hipotenusa ahora, es igual a 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. 225 más 64, ahí resolvemos los cuadrados.
eso da 289. Le calculamos la raíz, que es 17. Y esa representa la respuesta, o sea que 17 mide la hipotenusa. AB, 17. Ya encontramos la tercera medida. Colocamos, vamos a trabajar desde el ángulo A también. Desde el ángulo A, el 8 es el cateto opuesto, el 15 es el adyacente y X es la hipotenusa. Siempre es importante mencionar eso. Necesitamos dos valores, el 8 y el 15. Son los dos valores que tenemos. O sea que el opuesto y el adyacente. ¿Qué función es esa? Opuesto y adyacente es tangente. Ahí está. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente entonces, tangente de A va a ser 8 sobre 15. Pasamos el tangente, dejamos la A sola. Tangente inverso de 8 sobre 15 y eso da 28.07. Esa es la medida del ángulo A. Por ser complementarios, a 90 le restamos 28.07. Por lo tanto, el ángulo B mide 61.93 grados. Esas son las tres medidas que faltaban en el triángulo, las tres medidas restantes del triángulo. Estos dos ejemplos nos sirven para solucionar triángulos rectángulos usando el teorema de Pitágoras, cuando conocemos dos lados en el triángulo. Muchas gracias.